está en un 90% listo. Ah, Entonces, bueno, profe, muchas gracias. listo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar, chicas. ¿Listo? Y chicos, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar el flujo de efectivo. La clase la voy a utilizar tanto para ustedes como para los pelados del día de ayer, aunque ellos ayer tuvieron clase y yo les subí el encuentro sincrónico, pero no nos cuadró el flujo y hoy lo logré identificar dónde era que tenía una diferencia tonta que pues no me di cuenta en ese momento, ¿listo? Entonces, para todos, para colocarnos al día, chicos. Resulta que en la semana 4, que se llama estado de resultados, yo le subí un papel de trabajo. Dice, papel de trabajo, flujo de efectivo. ¿Qué es ese papel de trabajo? En ese papel de trabajo ya está el balance general, el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio. O sea que para la K2, la entrega es estos tres más el flujo de efectivo. Entonces, en su plataforma ya tienen el 90% de la K2. ¿Listo? ¿Qué trabajamos hace 8 días para colocarnos al día? Cuando, eh, dale, si quieren abran el micrófono. Dime. Buenas noches, profesor. Pregunta, ¿eso quiere decir que no, el AK2 no es no vamos a entregar el archivo que venimos trabajando? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que Y pasa entonces es que, la hoja que nos dices, ¿la sumamos al que tenemos? ¿cómo así? ¿Cuál hoja? La que dice que está en la semana 4. Bueno, ya es el manejo que le vayan a dar cada uno, ¿listo? Ya es el manejo. Ya entiendo tu pregunta. Tú ya tienes un archivo, Sí, ¿listo? señor. Con el balance, el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio. Sí, A ti te falta el flujo de efectivo. sí, señor. Puedes utilizar este archivo que yo subí para elaborar el flujo de efectivo en tu archivo personal, en el que tienes. Y ese sería el que subirías, ¿listo? Ese Ah, ok. es el que subiría. Los que no pueden utilizar este y lo suben en este mismo, ¿listo? Entonces, por eso digamos que pueden trabajar como ustedes deseen en su archivo personal y montan el flujo en su archivo o utilizan este. Ojo, hoy yo no les voy a montar el flujo de efectivo, ¿listo? Yo no les voy a montar el flujo de efectivo. Pues sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero pues a lo que me refiero es que yo no les voy a entregar el archivo con el flujo de efectivo. Simplemente se los voy a explicar y ustedes ya se van a encargar con el video de hacerlo. ¿Listo? ¿Qué vimos hace 8 días? Cuando yo elaboro un flujo de efectivo, a mí me gusta mucho hacer este cuadrito. ¿Qué es este cuadrito? Identificamos las cuentas del balance, efectivo, deudores, inventarios, diferidos, todas las cuentas, activo, pasivo y patrimonio. Listo. Iniciamos con el saldo del 2014. ¿De dónde tomamos este saldo del 2014? De balance. ¿Listo? Todas estas cuentas que hay acá en el balance están en el flujo de efectivo, en el saldo. Ese es el el segundo paso. Primer paso, colocarle los nombres. Segundo, colocar todo el saldo del 2014 en cada una de las cuentas. Tercer paso, comparar esos saldos con el del 2015. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el efectivo. El saldo del 2014 del efectivo eran 2.064.000. El 2015, 1.062.000. Si yo hago la comparación 2014 con 2015, debo tener una variación del efectivo de 462.198. ¿Dónde puedo verificar esa variación? Aquí en el balance, en la columna J, variaciones, ahí tengo la misma variación. ¿Listo? Entonces ahí me puedo dar cuenta que el flujo está correcto. Entonces, simplemente yo, ¿qué hago? Verifico si eso es un aumento o una disminución del efectivo. ¿Cómo sé si es un aumento o una disminución? Pues porque comparo de un año al otro y veo que 2014 estaban 2.000 millones y 2015 1.600 millones. O sea que acá yo voy a colocar la diferencia que me arrojó el flujo de efectivo, que fue 462.198, menos 462.198. Creo que es negativa. Sí. Y miren que ahí ya no me arroja diferencia. Lo mismo realicé por los deudores. Comparé el saldo 2014 del balance
con el saldo 2015. Estos deudores son los corrientes, que son a corto plazo. En una empresa real, no simplemente se colocan aumento de deudores corrientes, sino que esto debe tener como una ciencia. Si a mí me aumentan los deudores, quiere decir que se aumentaron las ventas a crédito, o los préstamos a socios, o a empleados. Algo en cuentas por cobrar me aumentó. ¿Listo? Entonces así lo hice por cada una de las cuentas y saqué las variaciones. ¿Cuál es el objetivo de este papel de trabajo? Acá solo tengo variaciones de las cuentas y se supone que las variaciones de estas cuentas, la suma de deudores, más inventarios, más diferidos, me tiene que dar exactamente la variación del efectivo. Entonces acá voy a traer esta variación, ¿listo? Como para hacer la comparación. Y aquí abajito pues voy a sumar todas las variaciones que me dieron del balance en el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces vengo y sumo todo el cuadrito. Y se supone que la suma de esto me tiene que dar exactamente la variación del efectivo. Aquí tenemos una variación de diferencia de un peso. Bueno, un peso, eso lo podemos ajustar. Pero ¿a qué llegamos con este cuadro que acabamos de hacer? Que el flujo de efectivo sí o sí nos tiene que cuadrar en el momento que lo traslademos aquí, a estas cifras, en el momento que lo traslademos acá. ¿Qué es lo único que yo encontré que tenía un error acá? Resulta que acá, en el resultado del ejercicio, yo tomé una variación de 4.555.777. Esa variación se divide en dos partes. Se divide en un traslado de utilidades acumuladas más la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a abrir otra línea, acá, y acá le voy a colocar traslado, utilidades acumuladas. Voy a traer el valor del traslado de utilidades acumuladas, que son 596.138. Y miren que me da la diferencia, que es la utilidad del ejercicio del 2015. Y esto sería utilidad del ejercicio 2015. Listo. Simplemente es ese cambio y ya van a ver por qué, digamos, va a afectar ese punto. O bueno, ustedes no. En la clase del día lunes sí teníamos esta diferencia y por eso no me cuadraba el flujo. Apenas me vine a dar cuenta hoy que tenía un valor doble. Entonces, listo. Luego de tener esto acá, déjenme ver por qué no me quiso dar. A ver, falta acá. Ahorita sí, y acá en la fila amarilla me da 0. Ya con esto, el flujo me tiene sí o sí que dar en la estructura. Luego de tener este papel de trabajo, entonces me paso al flujo de efectivo. Recuerden que el flujo de efectivo existe en dos métodos, el método directo y el método indirecto. Este es el método indirecto. ¿Cómo iniciamos el método indirecto o cómo lo identificamos? Porque el método indirecto comienza por la utilidad del ejercicio, utilidad o pérdida. Entonces traemos la utilidad o pérdida. Si en el estado de resultados está negativa, en el flujo lo traemos positivo. Resulta que a esta utilidad yo le tengo que sumar o restar las partidas no monetarias. ¿A qué me refiero con partidas no monetarias? Transacciones que no me movieron plata. Por ejemplo, la depreciación no mueve plata. La provisión del impuesto de renta no mueve plata. La provisión del impuesto diferido tampoco mueve dinero. ¿Por qué se la sumo? Porque en contabilidad o en valoración de empresas, nosotros valoramos la empresa o por el flujo de efectivo o por el estado de resultados. Pero resulta que en el estado de resultados nosotros vamos a ver es una utilidad contable. ¿Qué quiero decir con una utilidad contable? Que yo voy a encontrar, un ejemplo, vamos a hacer la estructura acá, la utilidad, los ingresos operacionales, le voy a restar el costo de ventas, sea de prestación de servicios o de bienes. Esto me va a dar un total de una utilidad bruta.
¿Qué es esa utilidad bruta? La que yo utilizo para cubrir los costos y gastos que tengo de imprevistos en el momento, como nómina, seguros, arrendamientos y demás gastos. Todo lo que sean gastos se lo voy a descontar a esa utilidad bruta. Entonces, Disculpe, profesor. dime. Ahí serían los gastos que implica la operación, es decir, sí, Ajá. lo que implica la producción, o sea, Exacto. Todo sí, lo que son ventas y y, administración. ok. Es Ahí la cosa. también va administración. Digamos que en esta estructura que yo manejo del estado de resultados, sí. Hay otras empresas que les gusta dividir el estado de resultados entre operacionales y no operacionales. Ah, Entonces, ok. digamos que dividen dependiendo del objetivo de la empresa. Que ahí de pronto en una de las preguntas que nos salían en una evaluación, decía que si el estado de resultados se presentaba por función o por naturaleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia del uno al otro? Una se presenta de acuerdo a lo que dice el catálogo de cuentas o la otra por su naturaleza del objetivo de la empresa. Si yo tengo una empresa de producción, a mí qué me interesa, de la utilidad bruta que es de tener el ingreso menos el costo de ventas, que me da una utilidad bruta, ¿qué quiere decir? La utilidad que yo gané vendiendo. A esta utilidad yo le tengo que descontar mis costos y gastos de producción que serían como los más importantes. Esto me daría otra utilidad operacional y a esa utilidad operacional yo ya le restaría lo administrativo. Pero en este caso, digamos que es una estructura puntual y sencilla, donde a la utilidad bruta de una vez le estoy restando los gastos de ventas y de administración. Pero ¿qué pasa? Que dentro de estos gastos de ventas y administración, yo tengo incluido la depreciación, la provisión, el deterioro, la amortización, la diferencia en cambio, eh, ¿qué más podemos? El impuesto diferido. Resulta que estos conceptos, sí, son un gasto. O en su defecto también pueden ser un ingreso, dependiendo, pero se reconocen más que todo como un gasto. Estos gastos a mí no me generan un movimiento de efectivo, pero en el estado de resultados sí se los debo restar a la utilidad bruta, por lo que tú me acabas de decir, porque esos gastos, la depreciación tiene que ver con generar producción. Igual que la provisión es la provisión del impuesto de renta o un litigio, llamémoslo así, derivado para proteger la empresa. El deterioro es el deterioro de las cuentas por cobrar. La amortización es la amortización de los intangibles. En fin, esto a lo que yo le resto los gastos de ventas y administración que están incluidos, estos conceptos que no me mueven plata, me da una utilidad operacional. Y ya esa utilidad operacional es la que le resto los ingresos gastos o ingresos financieros o gastos o ingresos diversos que me da una utilidad antes de impuesto sobre la renta. Yo ya calculo el impuesto de renta y el impuesto diferido. Y sí, pues llegamos como tal a una utilidad neta del año o a una utilidad contable. Pero resulta que en el flujo de efectivo, para yo llegar a mi caja o mi efectivo de la empresa, yo tengo que arrancar por esta utilidad de 3.959 millones y sumarle o restarle las partidas que a mí no me movieron el efectivo. Es decir, yo acá ya tengo mi saldo inicial, que es la utilidad neta del año. En la depreciación, traigo el valor de la depreciación que me dio acá en el papel de trabajo que tenemos. Vamos a propiedad, planta y equipo. Me voy y busco propiedad, planta de equipo y, esperen, este no es, 5.600 millones de pesos. Mm, sí, este es el de ustedes, es que el de los lunes me quedó diferente. Esta sería la depreciación, 5.565 millones de pesos. Esta sería la depreciación como tal. O sea que acá en el momento, la utilidad real de la empresa ya me aumentaría a 9.524.998.000. A esa utilidad le tengo que sumar o restar la provisión del impuesto de renta.
¿Dónde puedo encontrar la provisión del impuesto de renta? En el estado de resultados, que son 662.802 millones. A eso le sumo, le resto la provisión por impuesto diferido. Y hay dos formas de sacar la provisión del impuesto diferido. Uno es la que tengo acá en el estado de resultados, 47.374. Esa sería una. ¿Listo? Esa sería una. Y la otra es que yo digo, tengo en mi papel de trabajo el impuesto diferido activo, acá, que son 740, más el impuesto diferido pasivo. Y lo presento de forma neta. Y me tendría que dar los mismos 47.374. ¿Listo? Aquí voy a hacer un alto, porque pues quiero que los dos grupos me queden con el mismo acá. Y quiero ver por qué acá en la propiedad planta de equipo yo les había puesto estas diferencias. Voy a cambiar los valores de la depreciación y las altas de propiedad planta de equipo. ¿Listo? Igual yo les vuelvo a subir el archivo para que me queden los dos acá iguales. Porque yo sé que hay gente de pronto de los martes que ve los lunes y los lunes que ve los martes. Entran a la clase. Entonces simplemente voy a cambiar estos dos valores. Espero que no se me escuadre. Sino, a ver. No se me descuadró, el flujo acá me dio, listo. Entonces vuelvo y retomo. En el flujo de efectivo del método indirecto, yo comienzo por la utilidad del año. A la utilidad del año le sumo, le resto la depreciación. Si lo tengo negativa en un lado, al flujo la traigo positiva, o si la tengo positiva, la traigo negativa. Lo mismo hago con el impuesto de renta y lo mismo hago con el impuesto diferido. ¿Listo? Que son partidas que a mí no me mueven el efectivo. El impuesto diferido a mí no me mueve el efectivo. La depreciación tampoco me mueve el efectivo. La provisión del impuesto sobre la renta tampoco me mueve el efectivo, pero esta la vamos a colocar ahorita al final. ¿Listo? Esta la vamos a colocar al final. Listo. Ya luego de tener claro cuáles son la utilidad y las partidas no monetarias, comienzo a traer las partidas operacionales. ¿Cuáles son las partidas operacionales? El movimiento de las cuentas que tienen que ver con el desarrollo de la operación de mi empresa. Entonces, aquí tengo deudores, pero recuerden que los deudores se dividen en deudores a corto y largo plazo. Por un lado, los de corto plazo tienen un aumento. Entonces, a ese aumento le voy a sumar o restar los deudores a largo plazo, que tengo una disminución o una recuperación. Esto quiere decir que los deudores tienen una variación de 2.123 millones de pesos. Espérenme que lo voy a ir verificando para que me queden todos iguales. Sí. Luego, tomo los inventarios. Siempre yo acostumbro a colocar el signo negativo adelante como para que me cambie el valor o el signo de la variación. Traigo la variación del inventario, 463 millones. Traigo la variación del diferido, que son 28.312.000. Traigo la variación de obligaciones financieras. Aquí voy a hacer un alto. ¿Listo? Resulta que las obligaciones financieras yo las puedo presentar como una variación operacional o una actividad de financiación. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? Se supone que las obligaciones financieras en financiación son las que me ayudan, ¿cómo lo podemos decir? Que yo obtuve un préstamo no para la producción de la empresa, sino para pagar una deuda, llamémoslo así. Entonces, ese préstamo yo lo llevo en actividades financieras, porque ese préstamo yo lo necesito para pagar deudas, llamémoslo así. Mientras que los préstamos que yo voy a llevar en las actividades o cambios en activos y pasivos operacionales, este préstamo lo puedo llevar acá siempre y cuando ese préstamo me ayude para comprar inventarios, para, no sé, pagar proveedores que tengan que ver con la materia prima, cuentas por pagar que tengan que ver con la empresa, impuestos por pagar o pagar la nómina. En este caso, las obligaciones financieras las vamos a dejar acá en cero. ¿Listo? Y ahorita las vamos a llevar a actividades de financiación. Luego tenemos los proveedores.
Disculpe, profesor, ¿cómo es? Unas son las obligaciones financieras y las otras son las... Bueno, el flujo de efectivo se divide en tres partes. La primera parte son las actividades de operación. ¿Qué son las actividades de operación? Las que tienen que ver con el desarrollo de la empresa. La segunda parte del flujo son las actividades de inversión, que, por ejemplo, en actividades de inversión está la propiedad, planta de equipo, los intangibles, las inversiones, que son las actividades que yo realizo para expandir la empresa. Un ejemplo, que yo quiero vender más, necesito producir, entonces hice una inversión en una máquina. Y por último, las actividades financieras o de financiación, que las actividades de financiación son los dineros que yo recibo para apalancarme en la empresa. Un ejemplo, recibí un préstamo de un socio, entonces ese préstamo lo voy a usar para pagar deudas. Entonces, el flujo viene en tres partes: operación, inversión y financiación. Operación son las que tienen que ver con el desarrollo de la empresa. Inversión son las que tienen que ver con la expansión de la empresa. ¿Listo? Quiere decir expansión, más compra de propiedad, planta de equipo, intangibles o inversiones. Financieras son las deudas que yo tengo en el momento con socios, bancos, que son deudas que tengo que no utilicé para comprar inventario o máquinas, sino que utilicé simplemente para pagarle una deuda a un tercero. ¿Por qué? Porque la empresa estaba en quiebra, llamémoslo así, y necesitaba dinero, necesitaba flujo de caja. Espero haberte solucionado la pregunta, la respuesta. Listo. Entonces, Señor, gracias. sí, listo. Entonces, sigo con los proveedores. Me voy a mi papel de trabajo y busco los proveedores y traigo la variación. Listo. Lo mismo realizo con las cuentas por pagar. Me voy a mi papel de trabajo y traigo la variación de las cuentas por pagar. Me voy a mi impuesto por pagar y traigo la variación de los impuestos por pagar, que están aquí en este cuadrito. O pueden tomar las variaciones del balance, ¿listo? Estas variaciones las pueden tomar de balance, que es restar año 1 menos año 2. En mi concepto, yo trato de ser un poco organizado. Y con este cuadrito que yo hice acá, ¿cuál es el objetivo? Verificar que las variaciones me den la variación del efectivo. Desde que yo llegue a la variación del efectivo, el flujo a mí me tienen que dar. Mientras que si yo cojo las de acá de balance, pues sí, son las variaciones, pero puedo trabajar sobre algo incierto, que al final puede que no me cuadre. Entonces me devuelvo acá al flujo, sigo con las obligaciones laborales. Miren que de un lado le coloco el signo negativo, es para que si está negativo me lo pase positivo, si está positivo me lo pase negativo. Por ejemplo, acá tengo menos 440 de variación negativo, acá me va a aparecer positivo. Y vengo y traigo los pasivos estimados y provisiones, que son 32,000. Listo. Y los ingresos recibidos para terceros. En este caso, ya terminé la parte del movimiento de las actividades de operación. Voy a verificar si llegué a lo mismo que tengo con el otro grupo. Sí, 6015, 013. Listo. Ahí estamos ya cuadrados y perfecto. Sigo con las actividades de inversión. ¿Qué voy a presentar en actividades de inversión? Las compras de propiedad, planta y equipo. ¿Dónde puedo ver las compras de propiedad, planta y equipo? En la columna de propiedad, planta y equipo. Traigo la variación que tengo acá. Ojo, como el ejercicio me lo inventé y es didáctico, entonces esas variaciones son supuestos. En la vida real no podemos trabajar con supuestos, sino que tenemos que ir a dar un desglose de la contabilidad. Por ejemplo, disminución o aumento de intangibles. Voy y busco los intangibles. Digo, bueno, en intangibles, ¿cuánto tengo? 3.208 millones. Pérdida del ejercicio todavía no lo vamos a llevar. Aumento y disminución de inversiones. Según recuerdo, en este caso las inversiones a mí me aumentaron, porque en el 2014 yo no tenía inversiones, pero en el 2015 sí. Quiere decir que yo moví la caja para comprar una inversión.
Hasta aquí voy completo con mis actividades de inversión. Y ya en actividades de financiación, deudores a largo plazo no tengo, pero tengo obligaciones financieras. Entonces me voy a mi papel de trabajo y voy y busco. Tengo obligaciones financieras a corto y largo plazo y las voy a mostrar de forma neta. Quiere decir que voy a sumar el corto con el largo plazo y muestro un solo valor. Y viene el efectivo restringido. Muchos preguntan, profe, pero es que el efectivo restringido, como su nombre lo dice, es un efectivo. Sí, es un efectivo, pero al tener una restricción, quiere decir que yo lo voy a usar para un objetivo específico. Pagar la nómina, pagar impuestos. Entonces es algo que yo voy a tener ahí quieto para financiarme en algún momento. En algún momento lo voy a usar. Entonces, vengo y traigo el efectivo restringido que tengo acá. Disculpe, profesor, ¿ese es como una reserva? Te coloco así un efectivo. Sí, puede ser una reserva, pero no lo llamemos como reserva. Llamemos que tú tienes tu empresa y tú haces un ahorro, un ejemplo, y es dinero que tú tienes en una cuenta bancaria, pero ese dinero en la cuenta bancaria solo lo vas a usar si te llegas a quedar sin dinero para pagar la prima de mitad de año. Okay. Al tener esa condición, es un efectivo, pero un efectivo restringido, que lo podemos ver como una reserva, sí, pero no sería como una reserva porque yo no lo puedo utilizar en cualquier momento, sino que solo lo voy a utilizar cuando se cumpla la condición que yo di específica. Eso es un efectivo restringido. Pero ahí dependería de quien tenga el manejo de la cuenta del compromiso de la utilidad o la finalidad que le da ese efectivo restringido. Ajá, sí. Es dependiendo cómo lo vea la empresa, dependiendo, y el manejo que le den. En este caso, el efectivo restringido nunca se va a llevar al efectivo de la empresa. Miren que hasta en el balance yo presento el efectivo que tengo libre y en la parte no corriente presento el efectivo restringido, que es el que yo no puedo tocar. Ese efectivo puede ser en un CDT, puede ser en una inversión, puede ser en un bono, depende. Depende cómo la empresa lo quiera manejar. Aquí hemos terminado parte del flujo. ¿Qué hacemos? Aquí yo no se los tengo totalizado, pero vienen y suman todas las actividades financieras o de financiación. Y creo que nos daría un total de 18.562.000. Verifico con el que tengo acá. Listo. Hasta acá tenemos una parte. Resulta que acá hay un renglón que dice aumento neto del efectivo o equivalente es el efectivo. Resulta que al yo tomar y decir voy a sumar el efectivo neto provisto por actividades operacionales más el de inversión, el que me dio en inversión, más el que me dio en financiación o menos, ya eso depende de los signos, me da 230 millones. Y esos 230 millones me tendrían que ser igualitos a los que yo tengo acá, que son 462 millones. Resulta que no me da. Ya vamos a ver por qué. Para finalizar el flujo, uno acá trae el efectivo y equivalentes al efectivo del principio del año. ¿Cuál sería ese efectivo? El del 2014, que son 2.064 millones. Por lo cual, esto que tengo acá de 2.294 millones de pesos tendría que ser igualito al saldo del efectivo que tengo en el 2015. Y ven que no nos da. Tenemos una diferencia de 692 millones de pesos. ¿Dónde está esa diferencia que era lo que no encontraba el día de ayer? Resulta que si yo me voy a mi papel de trabajo, a mí me faltó colocar algo que fue los resultados acumulados. Estos 3.959 ya los tengo por allá arriba, que fue al inicio del flujo. Pero resulta que me falta colocar las utilidades acumuladas y los resultados de ejercicios anteriores. Entonces me vengo a mi flujo y eso lo voy a llevar acá en pérdida del ejercicio
o le puedo colocar utilidades acumuladas. Que las utilidades acumuladas se pueden clasificar como una actividad de inversión debido a que las puedo utilizar para apalancar mi empresa. Entonces vengo y digo, el traslado de utilidades acumuladas, 596 millones más 1.288 millones. Esto me da un total de 692 millones de pesos. Hemos llegado al saldo del efectivo. Por un peso de diferencia. Ese peso lo podemos ajustar en cualquier lado como para que nos dé. Acá. Y aquí restándolo. Para que nos dé. Este es el flujo de efectivo. ¿Cuál es su objetivo? Llegar al flujo de caja de cada año. Los lunes, alguien de los lunes me hacía la pregunta y me decía, profe, es que el flujo casi nunca cuadra. Cuando yo empecé a hacer flujos de efectivo, les hago la aclaración, yo nunca he sido contador de una empresa, pero he sido auditor. Como auditor, a mí me toca revisar el flujo y montar o realizar un flujo de efectivo. Cuando el flujo de efectivo no cuadra, es porque la contabilidad tiene un ajuste a millones de pesos o vulgarmente su machetazo. Llamémoslo así. ¿Por qué? Porque un flujo de efectivo sí o sí son variaciones que me trae del balance, donde año 1 menos año 2 me dice que tengo una actividad de operación, financiación y inversión. Y se supone que la sumatoria de todo eso me tiene que dar la variación del efectivo de un año al otro. Que si yo voy y miro esta variación, es la que yo tengo acá en mi papel de trabajo. Por esto, a mí me gusta hacer este papelito de trabajo. Mucha gente dice, profe, pero es que eso es como doble trabajo. Sí, pero yo prefiero irme a la segura. Después de que a mí este cuadrito me cuadre, donde yo diga variación del efectivo 2014-2015, comparado con la sumatoria de las variaciones. ¿Qué son esas variaciones? Actividades de operación, financiación e inversión. Si me da lo mismo, voy ganado, porque quiere decir que este flujo a mí me tiene que cuadrar. Otras personas que llegan y hacen, por ejemplo, llegan y toman esto y dicen, ah, bueno, acá tengo deudores, entonces traigo la variación de los deudores del balance, de esta manera. También es válido y es metodología de trabajo. Entonces vienen y dicen, deudores, año 2015 menos año 2014. Y les da una variación. Aquí, ¿por qué no nos dio? Porque recuerden que hay deudores corrientes y no corrientes. Acá tendría que sumarle la variación de los no corrientes. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? En este caso, ya tienen este cuadrito, ¿listo? Ya tienen este cuadrito, saben que el flujo sí o sí nos tiene que dar. ¿Yo qué quiero que hagan para la entrega del AK2? Como me nos preguntaba Mari, ella ya tiene su archivo. Entonces, ¿ella qué puede hacer? Simplemente colocar las variaciones y llegar al flujo de efectivo. Los que no pueden trabajar con este archivo, donde ya está montado el estado de cambios en el patrimonio, y lo que me tendrían que hacer sería desarrollar el flujo de efectivo. Entonces, este papel de trabajo se los voy a dejar en la plataforma de una vez en la semana número 5. Se los dejo con el cuadrito del borrador del flujo de efectivo, más la estructura del flujo de efectivo, no lo voy a dejar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, digamos que ahí ya tenemos, se puede decir que el 90% del AK2. Y acá le voy a colocar, para que no se me enrede, entregable AK2. Y le voy a colocar la nota. Con este archivo, ustedes pueden desarrollar el flujo de efectivo observando el video. Apenas lo terminen,
lo suben a la plataforma. Así ya tendríamos dentro de 8 días los 4 estados financieros completos. Ya ahí entraríamos a hacer el análisis financiero y a montar las revelaciones, que ese sería el objetivo de las últimas clases que nos quedan. Montar las revelaciones, que sería el último juego de financieros. Dale, abre el micro. Pero escribieron algo. Profe, para el 2014 y 2015. Sí, no, solo hacemos el flujo de efectivo para el 2015. Si quieren, se pueden como probar ustedes mismos y decir, bueno, el profe me enseñó a hacer este cuadrito. Tengo saldo 2013, saldo 2014. Sería interesante que ustedes traten de montar el flujo de ese año, del 2014, a ver cómo les va. Y ahí con ese pueden practicar. Por ahora, para la ACA número 2, yo solo les voy a pedir 2015. ¿Listo? Solo 2015. Entonces acá les voy a colocar la fecha de hoy, 27/06/2023. Acá. Y ya mismo se lo subo. Entonces aquí ya cumplimos con desarrollar AK1 y AK2. Ya a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar el borrador del examen, pues la evaluación para que de una vez nos quede hoy listo. Y voy a abrir la fecha de la entrega del AK2 a delimitar a decir la fecha de una vez, ¿listo? Para que tengan presente hasta cuándo se puede entregar. Acá. Entonces me voy a ir, de una vez modifico la fecha de entrega que está acá. Lo voy a dejar, miremos a ver el calendario acá. El 3 es festivo, dejémoslo hasta el 4. Dejémoslo hasta el 4. Y si el 4, digamos, vemos que tienen todavía demoras en la entrega, pues modificamos la fecha desde que a mí no me cierro en signo. ¿Listo? Si a mí me dicen, por ejemplo, el 4 de julio, profes, ya hasta el 4 de julio recibimos notas para migrar a SINU. Ya la única manera de ayudarles, saben que es colocando Camiticket y pues dando una excusa para que la universidad evalúe la situación y les dejen cargar la nota. ¿Listo? Ahorita entonces nos vamos a ir a la evaluación número 2. La evaluación número 2 también va a estar habilitada hasta el 4 de octubre. ¿Listo? Hasta el 4 de julio, perdón. Hasta el 4 de julio. La idea es que en este rato que nos queda lo desarrollemos. Les explique las preguntas y así ya cada uno o cada una ya tienen 8 días para hacer lo que les falta del AK2 y contestar la evaluación. Entonces vamos a ver qué nos sale acá. Si no estoy mal, este cuestionario es muy relacionado con el patrimonio y el flujo de efectivo. Entonces dice, primer pregunta, estados financieros. Una entidad no necesita revelar una información específica por una NIF si carece de, creo que es importancia relativa. Veremos a ver cómo nos va. Igual ya la verificamos. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de un año al otro. Esto sería uniformidad en la presentación, creería yo. Las omisiones o inexactitudes son significativas. Voy a colocarle un poco más de aumento para que los vean. Las omisiones o inexactitudes son significativas cuando afectan las decisiones económicas de los usuarios. Quiere decir que una omisión, por ejemplo, que a mí se me olvidó facturar un ingreso, puede alterar en la toma de decisiones de la presentación de los estados financieros. Son producto del procesamiento de un gran número de transacciones y sucesos. Creería que los estados financieros. Igual ya vamos a verificar. ¿Presentará información comparativa? Dice, una entidad presentará información comparativa. Acá ya quedo con... A ver, vámonos de una vez más bien a mirar
vamos a mirar la estructura de las respuestas, porque ya que entra en duda con dos que hay ahí. Dice, son producto del procesamiento de un gran número de transacciones y sucesos los estados financieros. Sí. Una entidad no necesita revelar información específica requerida por una NIF si carece de importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes son significativas cuando afectan las decisiones económicas de los usuarios. Las NIF para pymes no prescriben un formato para presentar los estados financieros, pero sí describen un listado, partidas a incluir, sí, de lo que se va a incluir en los estados financieros. Una entidad presentará información comparativa, bueno, descriptiva y narrativa. Y una entidad mantendrá la presentación y clasificación de un año al otro para tener una uniformidad en la presentación. Ahorita entonces, bueno, ya ahí tenemos como ese primer punto. Miremos entonces, dice, son producto del procesamiento de un gran número de transacciones y sucesos. Estados financieros, correcto. Una entidad no necesita revelar la importancia relativas, correcto. La omisión o inexactitudes afectan en las decisiones económicas de los usuarios. La NIF para pymes no prescribe. ¿Dónde está? Ahí está. Esta es partidas a incluir. Y las decisiones, ¿cuál nos falta acá? Una entidad. Acá, una entidad. Información comparativa. Acá, descriptiva y narrativa. Creo que esas son. Creo que ahí está todo. Dice, bueno, acá viene la parte de lo que les hablaba del estado de resultados. Resulta que cuando hablamos de la presentación del enfoque por naturaleza de los gastos, es más apropiado para empresas industriales. ¿Qué pasa? Que cuando presentamos los gastos es por función y por naturaleza. ¿Listo? En este caso es verdadero. ¿Por qué? Dice, el enfoque por naturaleza de los gastos es más apropiado para las empresas industriales. Por naturaleza, ¿qué quiere decir? Indica, llamémoslo así, la división entre el gasto de producción y el gasto administrativo. Entonces, ahí se aplicaría dividir en mi estado de resultados lo que es de producción y lo que es administrativo y lo que es de ventas para presentarlo por naturaleza. Por función, ya se presentaría como indica contablemente el catálogo de cuentas. Objetivo del estado de cambios. Este es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Listo? Mostrar un detalle del capital social. Presentar información comparativa, descriptiva y narrativa del patrimonio. Mostrar el aumento o presentar un resumen de la variación de las utilidades. Creo que es la última. Que aunque yo no estoy de acuerdo con esa respuesta, mostrar el aumento o disminución de la riqueza. Tampoco me parece. Para mí, todas las respuestas pueden ser. Pero en sí, dice que es mostrar el aumento o disminución de la riqueza de la empresa y explicación de la variación. Estado de resultados, dice. Costo de venta, gastos de actividades de administración y distribución. Miremoslas de una vez aquí. A ver. ¿Se bloqueó? No. Dice, costo de ventas, gastos de actividad de administración y distribución se presentan en el estado de resultados en función de los gastos, de los costos o gastos. Presenta las partidas que conforman el resultado de la entidad de acuerdo a su naturaleza, el método de la naturaleza de los gastos. Presenta ingresos y gastos, el estado de resultados. Detalle de operaciones discontinuas, las revelaciones. ¿Qué son operaciones discontinuas? Yo informar que de pronto la empresa, no sé, tiene una pérdida, llamémoslo así, o por alguna irregularidad, no puede seguir con un centro de costos. Se reportan todas las partidas de ingreso y gasto del periodo, el estado de resultados integral total. Y algunas ganancias o pérdidas
que resultan de la conversión de estados financieros en un negocio en el extranjero se presentan por separado, de forma separada, ¿sí? Lo que es diferencia, en cambio, en el estado de resultados se indica después de la utilidad operacional. Entonces acá es mostrar el aumento y disminución. Y acá vamos a mirar entonces. Dice, algunas ganancias o pérdidas se presentan de forma separada. Se reportan todas las partidas de ingreso y gasto. Miren acá lo último. Se reportan en el estado de resultados integral total. Eh, presentan ingresos y gastos. Presentan ingresos y gastos. A ver, acá. Estado de resultados. Detalle de operaciones discontinuas. Las revelaciones. ¿Cuál más nos queda? A ver, dice, presenta partidas que conforman el estado de resultados de acuerdo a su naturaleza. El método de la naturaleza del gasto y costo de ventas. Esto es el estado de resultados en función del costo o gasto. Listo. Dice, el método de naturaleza de los gastos presenta partidas que conforman el resultado de acuerdo a su naturaleza. Creería que es verdadero, según lo que la respuesta anterior. Sí. 6. Para la corrección de errores y cambios de políticas de información se incluyen el año que se afecta. Depende. Depende. Es falso. Y les coloco un ejemplo. Resulta que yo me equivoqué en la depreciación de la propiedad planta de equipo. Y llevo 5 años depreciando la propiedad planta de equipo por ese método. En el momento en que yo me doy cuenta, yo tengo que hacer el ajuste de ahí en adelante. Yo no me puedo devolver. Porque si yo me devuelvo, ¿eso qué me causa? Que yo tenga que abrir los estados financieros y hacer una reexpresión. Pregunta 7. Requerimientos de los estados financieros. A ver, miremos qué sale. Dice, nombre, identificación de la empresa, nombre del estado, moneda funcional, es el encabezado. No comprende efectos de corrección de errores o cambios en políticas contables, el estado de resultados. Los cambios en políticas contables no afectan el estado de resultados, sino que se van al patrimonio. Ingresos y gastos extraordinarios son ganancias o pérdidas. Depende. Cuando la información difiere de un año al otro, se requerirá una revelación o anexos. ¿Sí? Algunos cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura se reconocen de forma separada. ¿Qué son instrumentos de cobertura? Es la provisión que yo tengo cuando una empresa puede presentar pérdidas por diferencia en cambio. Y la última, cuando se modifique la presentación o clasificación de las partidas de los estados financieros, se reclasificarán a importes comparativos. Entonces dice, cuando se modifique la presentación, se reclasificarán a los importes comparativos. Algunos cambios se reconocen de forma separada. Ingresos o gastos extraordinarios son ganancias o pérdidas. Cuando la información difiere de un año al otro, se requerirán de revelaciones. Revelaciones o anexos. Sí, a ver, esperen, ¿cuál fue? Sí. Nombre, identificación, pues es el encabezado. No comprende efectos de corrección el estado de resultados. ¿Y cuál nos falta? No, ya tenemos ya todas. Dice, objetivo del estado de resultados. Creo que aquí es determinar la rentabilidad de la inversión.
Sí. Los beneficios o dividendos distribuidos se presentan en el estado de cambios en el patrimonio. Y los elementos del estado de resultados, ingresos, costos, gastos, utilidad, creería que es esta, es la C. B, la D. Sí, pérdida neta. Acá. Y el estado de cambios en el patrimonio. Dice que me faltó la pregunta 7 y la 5. En la 7, ¿qué faltó? A ver. Esta vendría siendo... No comprende efectos de corrección de errores o cambios de políticas contables. Creo que es el estado de resultados. Ah, nos faltan dos. Nombre, identificación de la empresa. Creo que este es encabezado. Y este sería estado de resultados. A ver, yo no me verifico acá. No comprende. Sí, estado de resultados. Y me falta la pregunta 5. El método de la naturaleza de los gastos es verdadero. A ver, siguiente página. Terminar intento. Vamos a ver. Listo. Ahí tenemos un primer barrido del banco de preguntas. Vamos a realizar nuevamente el cuestionario para ver en un segundo intento qué preguntas adicionales pueden salir. Este no lo hemos visto, o este no ha salido. Este es nuevo, el tema de revelaciones. Dice, se detalla un desglose de gastos presentando la información fiable y relevante, las notas. Cuando se dice que los estados financieros son comparativos, se requiere que presente los últimos dos periodos, lo que hemos visto. El ajuste por cambio en el valor de los activos financieros, subvenciones y donaciones, todo se va al patrimonio. Las causas de las variaciones y efectos en las variaciones del patrimonio se presentan como revelaciones. Y es un insumo en la generación del estado de flujo de efectivo, el estado de resultados. ¿Por qué? Porque se inicia por el método indirecto en algunos casos. Y las transacciones o hechos económicos se registran en el momento en que ocurre, e independientemente de la fecha en que se paguen o se cobren, el principio de devengo. Está correcto. Entonces, dice, las transacciones o hechos económicos es el principio de devengo. Es un insumo para la generación del estado de flujo de efectivo, el estado de resultados. Ajustes por cambio en el valor de los activos financieros. Profesor, qué pena, discúlpeme, yo me retiro, es que tengo otra clase. Dale, no hay problema. Muchas gracias. A ti. Dice, detallar un desglose de gastos. Son las notas. ¿Cuál más nos queda? Cuando se dice que los estados financieros son comparativos, eh, acá son los últimos periodos. Acá patrimonio, elige una opción. Y dice, la causa de las variaciones y efectos en el patrimonio se presentan como revelaciones. Sí. El objetivo del estado de resultados, determinar la rentabilidad de la inversión. Objetivo del estado de cambios en el patrimonio, mostrar el aumento y disminución de la riqueza. Para la corrección de errores y cambios de políticas contables incluyen el año que se detectan. Creo que esta es verdadera. Ya no recuerdo. Falsa. Y acá es esta.
El estado de cambios en el patrimonio se puede evidenciar. Esta no salió nueva. El comportamiento y decisiones económicas acertadas. Pregunta número 6. Requerimientos de los estados financieros. Creo que esta ya nos había salido. Reviso acá. Dice nombre e identificación, si no me equivoco, esa es encabezada. Sí, esta es encabezada, pero no lo veo acá. Ajuste al patrimonio. A ver, ve qué raro. Partidas del patrimonio. Bueno, esa pregunta hay que evaluarla. No comprende los efectos de corrección y errores en cambios en políticas contables, las variaciones del patrimonio. Ingresos o gastos extraordinarios también se puede ver en el estado de cambios en el patrimonio. Cuando la información difiere de un año al otro, se van al ajuste de patrimonio. Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura se presentan es el objetivo del estado de cambios en el patrimonio. Y cuando se modifique la presentación, viene la importancia del estado de cambios en el patrimonio. No había visto esa sesión de preguntas, como rara. Dice, cuando se modifiquen, viene la importancia del estado. Algunos cambios son el objetivo del estado de cambios en el patrimonio. Ingresos o gastos extraordinarios, dice que son el estado de cambios en el patrimonio. Ya no lo había colocado por acá, no. Cuando la información difiere de un año al otro, si no estoy mal, ajustes al patrimonio. Nombre de identificación, pues, partidas del patrimonio. Esta pregunta está mal formulada. No comprende efectos, que es estas, son las variaciones del patrimonio. Esta ya creo que la habíamos visto. Igual la vamos a contestar. A ver, sí. Son producto del procesamiento de un gran número de transacciones y sucesos, los estados financieros. Una entidad no necesita revelar una información específica requerida porque si no tiene importancia relativa. Una entidad, bueno, las omisiones o inexactitudes afectan en la toma de decisiones. Las decisiones económicas de los usuarios. La ANIF para pymes no prescriben un formato, sino que tienen partidas a incluir. La ANIF para pymes, una entidad presenta información comparativa, descriptiva y narrativa. Acá. ¿Cuál nos queda? Una entidad, esto es tener uniformidad. Listo. El método de naturaleza de los gastos presenta las partidas que conforman el resultado de acuerdo a su naturaleza. Ya no me acuerdo si era falsa. Es verdad, esta es verdadera. Responder a todas las preguntas. Quedó acá. Y esta es una entidad mantendrá la presentación comparativa. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de un año al otro. Tener uniformidad en la presentación. Y esta. Descriptiva y narrativa. Listo.
Los beneficios de los dividendos se presentan en el estado de cambios en el patrimonio y requerimientos de estados financieros. Ingresos y gastos extraordinarios son ganancias o pérdidas. Si no estoy mal, bueno, verifiquemos. Ya no me acuerdo. Sí, son ganancias o pérdidas. Cuando la información difiere de un año a otro, se llevan en las revelaciones o anexos. Algunos cambios en los valores razonables se reconocen de forma separada. Cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas de los estados financieros, se deben reclasificar. Se reclasifican los importes comparativos. ¿Cuál nos queda? Bueno, nombre e identificación. Si no me equivoco, este sí es encabezado. Y no comprende efectos. Es la variación del... pero no la veo. El estado de resultados, profe. Es el estado de resultados. Miremos, a ver. A ver, terminemos el intento y ya con este tenemos para verificar esa segunda tanda. Listo, chicos, entonces, aquí hemos hecho 2 veces la evaluación. Porfa, verifiquen el video, porque la verdad me encontré con notas muy bajitas que encontré que no estaban viendo el video. Entonces ya ahora sí, detengo la grabación, ya saben que todo quedó con fecha del 4 de julio, ¿listo? Y esta misma grabación la voy a utilizar para los pelados del lunes. Ya tienen entonces, saben qué van a hacer en el flujo.